Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ariadna Yo soy Rodrigo. y bienvenidos a otro video más de mi canal. Hoy venimos muy contentos, muy emocionados con una noticia que esperábamos hace un montón y la noticia es que ya somos residentes permanentes de Canadá. Esta noticia nos tiene súper felices, nos tiene muy contentos y queríamos compartirles con ustedes cómo ha sido este proceso, esperando que también les ayude en todos esos retos que se van presentando durante este proceso. Y bueno, si eres nuevo en el canal, también queremos contarte un poquito cómo fue que nosotros llegamos aquí y cómo fue que nos hicimos elegibles. Me voy a regresar en el tiempo y nosotros en 2021, en junio, para ser exactos, el 5 de junio de 2021, llegamos a Canadá, Rodrigo con una visa de estudiante para estudiar en un college, un programa de 2 años, y yo como acompañante de él con una visa de trabajo abierto. Ahí fue cuando llegamos. Sí. Pero nuestra aplicación empezó desde 2020, cuando estábamos en México. Entonces esta historia es de 5 años y medio. Sí, ahí es donde empezó todo. Si quieres regresarte un poquito a nuestros videos, por ahí en el video 1 contamos cómo fue que empezó esta aventura, si lo podemos llamar así, desde 2020. Y bueno, después de que nosotros llegamos a Canadá con nuestras visas, nuestros permisos de trabajo y de estudiante, tuvo sus retos, estuvo, digamos que emocionante y hubo un poco de todo. Pero, como ya saben también, si es que has seguido nuestros videos en el canal, después de que Rodrigo terminó su programa de estudios, a él le dieron un permiso de trabajo post-graduación por 3 años y a mí, por ser acompañante del estudiante, también me dieron un permiso de trabajo por 3 años. Ambos permisos, que siempre van ligados, vencían en junio de 2025. Entonces ahí fue donde empezó la bomba del tiempo, ¿no? Por así decirlo. Sí, empezábamos a sentir cómo el tiempo se nos iba a empezar a venir encima. Nosotros queriendo ser muy previsores, desde 2023 ya renovamos nuestros exámenes de inglés. En 2024 fue cuando ya pensamos en o tratamos de analizar cómo iban las tendencias de las rondas de invitación de Express Entry y nos dimos cuenta que la única opción viable era aprender francés. Entonces, todo 2024 yo me dediqué, bueno, de hecho fue desde finales de 2023, pero ya en 2024 lo tomé más en serio, tomando clases y teniendo inmersión tanto como me fuera posible. Entonces, a finales de 2024, por ahí de octubre, empecé con mis intentos de hacer el examen TEF Canadá. Haciendo cualquiera de los exámenes, el TEF o el TCF, y logrando un CLB7, que es el nivel que debes de alcanzar, junto con tu nivel de inglés, te dan 50 puntos adicionales. Esto es lo que nosotros buscábamos para que nuestro score subiera muy por encima de lo que estaban siendo las rondas. Otra cosa que nosotros estábamos previendo era que el gobierno estaba teniendo rondas nuevas que son para francófonos. Y estas rondas eran con una puntuación más baja. Entonces salíamos siempre ganando. Si llegaba a ese nivel de francés, el CLB7, podíamos aplicar en una ronda francófona con pocos puntos, bueno, que nos pidieran pocos puntos, o subir nuestro score así al cielo y que ya pudiéramos entrar en una ronda normal. Entonces, esto fue un proceso bastante arduo que me tomó más de un año, y cuando incluso empecé con el tema de hacer los intentos de hacer este examen, hice 3 intentos del TEF Canadá y yo me iba sintiendo cada vez con más habilidades para poder hacer confianza también. Con más confianza, pero los resultados siempre me quedaban en la rayita. Entonces eso también desanimaba un poco y le fue metiendo bastante estrés a nuestro proceso porque nuestro permiso vencía en junio. Nosotros considerábamos que 6 meses era bastante tiempo, pero en nuestros trabajos ya empezaban así de, oye, te quedan 6 meses en tu permiso de trabajo, por favor dame el nuevo, avísame si ya estás en proceso de residencia o qué onda. ¿Qué está pasando? Porque sí, justo ese tiempo que mencionas, 6 meses antes de que venza tu permiso, es cuando ya el reloj está sonando, el tiempo corre y es cuando tu empleador empieza a preguntar qué pasa, qué va a pasar con tu estatus en Canadá, tu estatus migratorio, te vas a ir, te vas a quedar, vas a hacerte residente o qué va a pasar.
Y esta parte creo que muchos la están viendo, sobre todo si estás dentro de Canadá, como cada vez pues se están poniendo más exigentes, los puntajes del Express Entry están, o sea, a niveles muy, muy altos, casi, casi imposibles de alcanzar. Y también, o sea, es importante mencionar que cada caso es diferente. O sea, en nuestro caso creo que influía mucho y no es que, creo que, o sea, no es que tuviéramos mal nivel de inglés ni nada. Creo que los resultados eran muy buenos. Pero sí, vamos a llamarle problema o algo que no jugaba a nuestro favor, es que nosotros, pues, digo, yo tengo 38 años, Rodrigo tiene 39 y conforme tú vas cumpliendo años, eso te va restando puntos. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a ponerte, pues, muy estratega o, no sé, muy a las vivas, con esta parte de cómo hacerte elegible. Y cuando nosotros nos enteramos y nos dimos cuenta de que la vía era la vía francófona, por la parte del dominio del idioma francés, pues es donde Rodrigo, sobre todo, empezó a poner todas sus energías. Y no escatimamos ni en dinero ni en esfuerzo, porque hacía mi primer intento del TEF, no quedé, me inscribí inmediatamente al siguiente, y es más, si hubiera podido hacer uno por semana lo hubiera hecho, pero los tienes que espaciar uno por mes. Y en el tercero creo que el TEF Canadá no es el examen que probablemente yo debería de hacer. A lo mejor vamos a intentar con el otro, con el TCF, que en teoría yo creía que era más difícil, y quedé en mi primer intento. Y también cabe mencionar que estos, que como decía, no escatimábamos en esfuerzo ni en nada, entonces en nuestras clases yo creo que gastaba como unos $2,000 al mes. Sí. Ya no me acuerdo. Sí, les estamos dando un costo aproximado, y un tip que les podemos dar ahí entre paréntesis es, Rodrigo tomó clases con la Alianza Francesa de México, tomó clases en línea, y eso fue un gran ahorro. Ahorita a lo mejor no tenemos el dato exacto de cuánto fue que gastamos en las clases, pero creo que ayudó muchísimo, como todas esas primeras o esos primeros meses que empezaste a estudiar francés. Tomaste clases con la Alianza Francesa en línea, clases con profesores mexicanos, y obviamente ayudaba un montón, me imagino, que hablaban en español. Cuando habían dudas, claro. Cuando habían dudas y demás. Y creo que conforme te fuiste haciendo como más pro y demás, creo que ayudó un montón ya después que te inscribieras con una con una escuela canadiense que está ubicada, si no me equivoco, en Montreal, con profesores que eran, no sé si eran quebecuas. Sí, eran quebecuas. Eran quebecuas, o sea, incluso hasta la parte del acento, o sea, creo que te ayudó mucho. Y bueno, esa parte tú la podrás explicar mejor, pero creo que es importante también que sepan ese tip, o sea, que pueden tomar clases en línea con profesores de México o de sus países. Y en cuanto a los exámenes, la verdad es que son incluso más caros que los de inglés. Eso es algo que yo no veía venir, pero estábamos en ese momento dispuestos a pagar lo que fuera. Cada examen está en $490. Hice al final 4 de ellos, o sea, $2,000 solo en hacer el examen. Fue un esfuerzo fuerte para nuestro presupuesto, pero se tenía que hacer. Ya que obtuve el ansiado puntaje, metimos ya ese último valor en nuestro perfil de Express Entry, y ya solo era esperar a que llegaran las rondas de invitación, ya sea la que nos permitía tener una puntuación muy alta, o la francófona, en la cual nos pedían una puntuación bastante cómoda. No llegó tan rápido, ¿verdad? No, creo que tardaron aproximadamente 2 o 3 semanas. Sí. Después de que Rodrigo obtuvo el resultado satisfactorio y que nos iba a hacer ya poder entrar en el pool. Bueno, digamos que estábamos en el pool, más bien como que nos eligieran y que nos enviaran la invitación, como 2 o 3 semanas, y fue en la ronda 339, tenemos el dato, del 6 de marzo. ¿Con qué puntaje? El puntaje que estaban pidiendo, como era una ronda francófona, era de 410, bastante cómoda, incluso ya hubiéramos tenido esa puntuación, pero nosotros cuando añadimos ese valor que nos estaba faltando del francés, subimos a 566 puntos. Las rondas anteriores a esta de marzo de 2025 eran de 520, 515 creo que alguna subió como a 500, bajó aquí como a 510, pero no podíamos alcanzar para nada esos puntajes, ya que pudimos tener este bonus de 50 puntos que te da el inglés más el francés. Es como si recibieras de golpe 62 puntos.
y por eso es que nosotros llegamos a 566. Afortunadamente aplicamos la ronda en la que fuimos elegidos, era la ronda francófona, y cómodamente logramos los 410 puntos que necesitábamos. Sí, y creo que en esta parte, o sea, sí es importante que sepan, obviamente, yo estoy muy orgullosa de Rodrigo, porque yo sé el esfuerzo que le puso, la dedicación y demás, o sea, de verdad no tienen idea lo mucho que estudiaba y lo mucho que se preparaba para esto, que no se queda nada más en las clases, o sea, que es como estar leyendo libros en francés, escuchando música en francés, viendo películas, viendo series en francés, o sea, de verdad el compromiso que él tuvo para este proyecto, o sea, fue así increíble lo que él logró. Es importante que ustedes sepan el esfuerzo que requiere, la dedicación que requiere, y también que un poquito ahí puede sonar que me estoy echando también yo flores, pero también la pareja en esa parte juega un rol importante. En mi caso, yo tuve que hacer otro examen de inglés para poder subir todavía más la puntuación, porque de verdad, amigos, o sea, sentíamos en algún momento que no lo íbamos a lograr en la parte del puntaje que estábamos viendo tan alto. Necesitábamos sacar puntos hasta por debajo de las piedras, sí, de fuera. Sí, o sea, era así como que ¿qué más puedo hacer para lograr subir esto? Y digo, al final, 566 puntos, pues ustedes podrán decir, sí, qué fácil y así, pero no, o sea, realmente sí ayudó muchísimo, y lo que nos hizo tal cual hacernos elegibles fue el francés. O sea, sin el francés, yo no sé dónde estaríamos ahorita. Yo creo que seguiríamos esperando para hacernos elegibles, para que nos invitaran. Y bueno, pues después de todo este vía crucis, vamos a llamarle así, ya fue como nosotros el 3 de abril aplicamos a la residencia como tal. Y junto con ello aplicamos también al Bridging Open Work Permit, que lo necesitas de algún modo también para calmar a tu empleador, mostrándoles que tu residencia permanente ya está en proceso y al mismo tiempo estás solicitando un permiso que se va a extender, y de esa manera no vas a tener ningún problema mientras estás esperando el resultado, porque el resultado en teoría lo deberías de tener en 6 meses o menos, pero como ahorita les vamos a decir en los siguientes minutos, nos llegó en aproximadamente 7 meses. Sí, no, y tal vez no dijimos esto al principio del video, pero lo vamos a dividir en dos partes, porque fue un proceso muy largo, un tanto tedioso, vamos a decirlo así. Muy estresante. Estresante, de mucha ansiedad y demás, pero también porque es mucha información. Entonces, por eso es que vamos a dividir el video en dos partes. Pero sí queríamos mencionarles como un poquito más de este background y de nuestra historia, y cómo fue que nos hicimos elegibles y cómo empezamos a aplicar también, porque una vez que llega la invitación, o sea, la verdad es que da mucha emoción y mucha gente te empieza a felicitar y tu familia alegrarse por ti, decirte, sí, ya lo lograste. Pero la realidad, y que es algo que a mí siempre me ha gustado ser muy transparente con ustedes en este canal y decirles las cosas como son o como las vive uno, no todo es color de rosa y no todo se arregla ahí. O sea, más bien es como el comienzo de este proceso que sigue siendo duro y un poco complicado, que yo creo que si tú lo ves desde afuera, puedes pensar que es algo muy sencillo y muy fácil. O que ya estaba dado. O que ya está dado. El hecho de que a ti, y eso es muy importante y voy a ser muy, muy puntual en esto, el hecho de que a ti Canadá te invite a ser residente permanente, no quiere decir que ya todo está resuelto y que ya vas a hacerte residente. O sea, una invitación es solamente tal cual lo dice, una invitación a que tú compruebes si realmente eres una persona digna, vamos a decirlo así, elegible, y que tienes todas las cualificaciones y demás que tú dijiste desde que tú subiste tu perfil al pool de Express Entry. Es la hora de comprobar que todo eso que dijiste es cierto. Y aquí es donde empieza una parte muy importante, y yo creo que si vienes de México, si eres de México, se empieza un poco a complicar y a ponerse muy interesante. Te enfrentas a la burocracia mexicana. Sí, porque, o sea, tan solo la parte laboral, creo que es algo que el hecho de que te pidan una carta comprobando tu experiencia laboral que en tu país o en México, en nuestro caso,
es algo que fue de verdad todo un reto. O sea, y si, por ejemplo, ustedes ven, ok, recibieron la invitación el 6 de marzo y subieron sus documentos hasta el 3 de abril, podrían preguntarse, ¿qué hicieron todo ese tiempo? ¿Se la pasaron festejando o qué? Sí. Unos días sí, fue como mucha alegría y todo, la sorpresa de haber recibido la invitación, pero realmente todo lo que siguió después es algo que yo no veía venir, creo que ninguno de los dos. Y, o sea, esta parte de comprobar la experiencia laboral, tú la podrás explicar mejor. Sí. Pero sí fue todo un reto. Sí, creo que fue la parte más complicada de cuando ya teníamos que demostrar todos las condiciones con las que estábamos aplicando, que nos generaron esa cantidad de puntos. Necesitas comprobar tu experiencia laboral en el extranjero. En este caso yo estaba demostrando experiencia laboral calificada en México. La empresa para la que yo trabajé, simplemente cuando dejé de trabajar para ellos, me dieron una carta donde decían cuál era mi sueldo, cuándo entré, cuándo salí. Eso era todo. Pero la información que necesita Canadá es cosas que te den la evidencia de que era un trabajo calificado. Para que eso ocurra, necesitan dar una descripción muy detallada de cuáles eran tus funciones. Tienen que decir de forma muy explícita que estabas trabajando de tiempo completo. Hay una serie de requisitos que están obviamente en las fuentes oficiales donde te pueden desglosar exactamente qué debe de estar ahí. Pero si tú vas con estos requisitos y se los pides a un ex empleador, no les importa realmente qué fue cuál es lo que tú necesitas. Yo lo intenté y realmente, o sea, me rechazaron y me decían, la carta que te dimos, si quieres te damos otra con la misma información que recibiste en 2020, pero no va a tener nada más que eso. Y eso fue muy frustrante. Entonces, con todos estos rechazos, debíamos de pensar de una forma más creativa. Entonces, lo primero que incluí, o sea, fue un PDF con una carta donde yo explicaba esta situación, que mi empleador no me iba a dar una carta que cubriera con todos los puntos. Otra cosa que añadí en segundo punto fueron mis últimos recibos de nómina que tuve. También añadí la información del Seguro Social, que es la entidad que hacía mis retenciones de ahorro para el retiro, y con esta captura también estaba mostrando evidencia de cuál fue el periodo donde yo estuve empleado. Pero el problema seguía siendo algo que detallara específicamente cuáles eran mis funciones. Entonces acudí con mi antigua manager de aquel entonces para que me emitiera una carta donde ella también describía cuáles eran las funciones que yo tenía. Yo tenía allá en México, y de esta forma también hicieran match con el NOC que yo estaba pidiendo. No es que yo haya copiado la información del NOC y le haya pedido a mi ex manager que simplemente firmara una carta con esa información. Realmente era la descripción de mi rol, pero este rol también yo me fijé que estuviera haciendo match con la información del NOC. Y por último, evidencia de que mi ex manager seguía trabajando en esta empresa. Y juntamos todo eso, hicimos un PDF y ya con esto cumplimos con la parte de la experiencia laboral en el extranjero. Sí, es importante mencionar que esta parte nos puso muy, muy nerviosos porque obviamente la parte o la puntuación de experiencia laboral previa o en el extranjero te da 50 puntos, ¿cierto? Entonces, sin esos 50 puntos, pues imagínense, de por sí no alcanzábamos. Entonces, era algo que nos ponía muy nerviosos, pero nosotros nos asesoramos con consultores migratorios. Nadie llevó nuestro proceso, lo hicimos nosotros solos. Sí quisimos tener mucho, pues, ese ownership, el hacernos cargo del proceso, pero gracias a que consultamos con estas personas, fue que nos dijeron que era muy importante que incluyéramos esta carta. Toda la evidencia posible. Toda la evidencia posible, como lo mencionaba Rodrigo, los recibos de nómina, una carta con todas las funciones, el rol que desempeñó. Incluiste también una como certificación de que hice cuando estaba trabajando para ellos, hice una certificación, la incluí, toda la evidencia posible. Sí. Y todas estas ideas surgieron como haciendo brainstorming con los asesores que nos ayudaron a hacer una revisión de nuestros documentos. Todo lo demás estaba perfecto. Realmente el único problema era poder comprobar esto. Porque igual otro punto que nos estaba estresando mucho, y ese sí lo pudimos adelantar desde el año anterior, fue la parte de la educación.
en el extranjero, en este caso en México. Sí, que si ya estás un poco familiarizado con esto, el proceso de Express Entry, tienes que hacer una homologación de tus estudios en el extranjero, porque eso también te da puntuación, especialmente o más bien principalmente si tú estudiaste una carrera universitaria, una maestría o un posgrado en tu país de origen. Nosotros somos del Politécnico y entonces como que al principio pensábamos que realmente iba a ser muy engorroso. Que íbamos a tener que volar a México, sí, convencer a alguien. Mandar una carta poder con algún familiar y que hiciera todo el trámite. Y la verdad es que fue súper sencillo. Ahí quien se aventó toda la investigación de cómo hacerlo, otra vez, fue Rodrigo. Él fue el que dio con el correo y la persona que contactar y todo. Pero una vez que se llegó con la persona indicada, fue muy fácil. Sí. Fue muy fácil, fue muy rápido, fue gratis. No, bueno, no, sí pagas un fee. Pero al WES. Al WES. Sí, pagas un fee al WES por hacer eso, pero bueno, al menos ya con la escuela no tuvimos que pagar. Ni siquiera nada. tuvimos que traducir cosas, porque No. al parecer el Politécnico, supongo que también la UNAM, Sí. tienen como una línea directa con esta institución, el World Education Services, y confían en que la información que ellos mandan va a llegar directamente o de forma segura a ellos. Porque una parte que nos estresaba mucho si verifican la información del WES es que tú vas a mandar como estudiante, ex estudiante, la información a WES, pero también la tiene que mandar la escuela. Pero la forma en la que ellos se quieren asegurar de que llegue de forma segura de la escuela al WES es poniéndole en un sobre y le ponen un sello y realmente de una forma que trate de demostrar seguridad total y que nadie abrió ese sobre, nadie violó ningún tipo de aspecto del... Sí, o manipuló los documentos y demás. Exacto. Entonces esta parte la pudo hacer directamente el Poli con el WES y nosotros hasta tuvimos esa parte como que solventada rápidamente. También sí, no nos paramos ahí, pero no nos paramos en la escuela para nada, todo fue por correo, electrónico, digital, vamos a decir. Sí, muy bien el Poli ahí, el Politécnico. No nos falló, sorpresivamente, pero sí, hay obviamente una lista de documentos que ustedes tienen que subir y demás en la aplicación. Todo esto está en la página de Inmigración Canadá. Es una lista que ustedes pueden encontrar si se van a la fuente oficial, pero les quisimos hablar específicamente de estos, sobre todo la parte de comprobar la experiencia laboral en el extranjero, porque es una parte muy, muy importante y al mismo tiempo muy retadora. Entonces es importante que si estás todavía, no sé si iniciando el proceso o pensando en convertirte en residente permanente, es algo muy importante que lo tengas en mente, ¿no? Porque es algo que también puedes adelantar. En tu caso te llegó a pasar y digo, a veces uno no piensa que lo va a necesitar, pero que no encontrabas recibos de nómina. Entonces, si todavía estás en México y estás pensando en algún momento venir a Canadá y convertirte en residente permanente, empieza a guardar tus recibos de nómina desde ya. Y bueno, si estás aquí y estás en el proceso, pues es importante que veas la forma de recuperarlos, rescatarlos, archivarlos. Yo tomar el contacto con personas con las que trabajaste y puedan ayudarte en ese aspecto. Sí, porque en esa parte, la verdad es que la ex manager de Rodrigo, junto con un compañero que también te ayudó con una carta igual como de soporte, la verdad es que fueron unos ángeles para nosotros. Yo lo veo así. Sin esas personas, sin esas dos personas, no sé qué hubiera sido de nosotros en este sentido como para comprobar la experiencia laboral. Incluso ella, esta ex manager, te mandó su comprobante de domicilio, bueno, su INE, su identificación oficial, como para dar fe y legalidad, o el affidavit, como le llaman en inglés, de que esa carta que ella estaba enviando, más la comprobación de que ella seguía trabajando en esta empresa, pues era fidedigno, ¿no? O sea, todo lo que estábamos subiendo al portal. Sí. Y digo, no es que nos estuvieran ayudando como diciendo algo que no fuera cierto. Yo mismo hice una carta al principio de todo este PDF que era como de 30 páginas, yo explicando toda la situación, y es algo que seguramente la autoridad canadiense conoce y es algo con lo que seguramente están familiarizados, que no siempre los empleadores tienen esta flexibilidad de darte todo lo que necesitas. Pero yo dando todos los pormenores, la certificación que hice,
el hecho de que prácticamente trabaje en un rol bastante similar aquí en Canadá, pues da fe de que ya tuvo un rol similar en México. Entonces, creo que todas esas evidencias yo las plasmé en una carta también, y el hecho de que vaya firmado también es una responsabilidad de uno mismo, del que está diciendo la verdad. Sí, o sea, creo que esa parte que mencionas también es súper importante porque algunos tuvimos consultas, tal cual, consultas con consultores de migración cuando aplicamos al permiso de trabajo y de estudio, y aquí me voy a regresar un poquito para tener como esta guía de que nuestra aplicación estaba bien y de que estamos haciendo las cosas bien. Tuvimos otra consulta con una agencia aquí en Canadá, cuando recibimos la invitación, y fue esta persona la que en cierta forma nos abrió los ojos de decir, hey, cuidado en cómo van a comprobar eso, porque en serio, o sea, es un motivo por el que la inmigración tendría para decirles, no son elegibles, no juntan los puntos. Uh-huh. Y entonces ahí se empieza un poco como a caer todo o a retrasarse todo. Y sí me acuerdo mucho que mencionaban esto como de, no incluyas tantos documentos, como que tampoco pongas cosas que no te están pidiendo y demás. Pero bueno, esta idea que tuvo también Rodrigo de dar una carta explicativa y decir, bueno, yo no estoy presentándoles una carta exactamente como la que ustedes piden, pero miren, aquí está evidencia de mi experiencia, de mis certificaciones, mis recibos de nómina, y también el hecho de que estoy trabajando ahorita en algo que tiene totalmente relación y que va ligado, pues es como, ok, ya tienes un soporte. Entonces es importante que ustedes también consideren eso, que a lo mejor no siempre van a reunir con los requisitos al 100, pero dando evidencias, una carta explicativa, al menos en nuestro caso, en nuestra experiencia, funcionó. Y lo cual era, yo creo que algo que nos quitaba el sueño, o voy a hablar por mí, que me daba muchísima ansiedad y mucho miedo, pues no hacernos elegibles y que todo se cayera. Sí, y es importante también que sepan, hay agencias o consultores de inmigración que te dan asesorías como tal específicamente para revisar los documentos que tú vas a subir. Y esa fue la tercera y la última consulta que hicimos con Immiland, y fue esta consultora que así, documento por documento, comparando con la lista que está en la página de migración, es como, ok, ya tienen esto, otro y demás, y así. Y todo fue perfecto. Sí. Todo fue perfecto hasta que llegamos a la parte de la experiencia laboral, porque fue cuando nos dijo, no sé si esto se los van a aceptar. Y bueno, o sea, la razón principal por la que les quisimos hacer este video es porque no queremos que se desmotiven o que se desanimen. La verdad es que sí es algo que da mucho nervio, mucha ansiedad, mucho miedo, pero yo creo que mientras uno no esté mintiendo, mientras uno sea sincero y esté comprobando pues las cosas como son y como fueron en su momento, yo creo que siempre hay que tener fe y esperanza en que vas a obtener un buen resultado. Como siempre se los hemos dicho, no somos consultores, no somos expertos, para nada queremos que este video sea misleading. Perdónenme si lo estoy diciendo en inglés, pero sí queremos motivarlos, sí queremos que no piensen que el no cumplir al 100, al menos con esa parte, en nuestra experiencia, tiene sus opciones, ¿no? Hay opciones, hay caminos, asesórense siempre, vayan con fuentes oficiales, con las personas indicadas también. Pero bueno, esa parte es la que queríamos contarles en esta primera parte del video. Nosotros finalmente subimos nuestra aplicación el 5 de junio. No, perdón. Fue el 3 de abril. El 3 de abril. Y aplicamos también al Bridging Open Work Permit. Sí. De ahí nosotros esperábamos que el proceso ya fuera un poco más breve, pero como no sabíamos, no íbamos a enterarnos si este documento que mandamos de mi trabajo era suficiente para ellos, pues eso nos causó mucha ansiedad, y realmente las cosas se pusieron un poco complicadas por otras cosas que les vamos a contar en el siguiente video. Sí, les vamos a contar en el siguiente video qué fueron esos o cuáles fueron esos retos que tuvimos, pero vamos a detenerlo aquí en la parte en la que subimos la aplicación y ya fue como, ok, ya se fue, ahora toca esperar.
Esperamos que hayan disfrutado de esta primera parte del video. Gracias por llegar hasta el final. Déjenos sus dudas en los comentarios, si algo no fue claro, si necesitan a lo mejor que les pasemos el dato de con quienes nos asesoramos, también eso puede ser de ayuda para ustedes. Y bueno, gracias por llegar al final del video. Nos vemos en el próximo.